Hola a todos, tomen. Steve aquí. Bienvenido de nuevo al canal. Hoy tengo una gran comparación para ustedes. Aquí tenemos el TCL QM8L en un 70, versión de 5 pulgadas, y aquí tenemos la 60. Hisense de 5 pulgadas, UR9 ahora solo para hacer. Honestamente, estos son los únicos tamaños que tengo disponibles, así que toma este video con un grano de sal. Pero la pregunta es estos. Las televisiones lo son. El mismo precio. ¿Cuál es el mejor para ti? Y tu dinero duro ganado en este video que vas a ver, averiguarlo. Siéntate y relájate. Y vamos a empezar. Así que vamos a sacar lo básico del camino para empezar. Con una mirada. Prueba. Aquí está la UR9. Y aquí está el QM8L. Ahora basta con mirar esta demostración aquí. Creo que cuando se trata de deslumbramiento, ambos televisores van a ser aproximadamente lo mismo que tenemos ahora. La cabeza superior. Tono ligero. Diré que al mirar estos televisores, el deslumbrante es prácticamente idéntico. Mira si puedes verme en los televisores allí mismo. Bien, ahora podemos ver los ángulos de visión solo usando mi teléfono celular. Aquí tenemos el TCL. Aquí tenemos el Hisense. Nos acercamos al modelo Hisense para evaluar detalladamente los ángulos de visión. Parece que sí. Bien, hasta que llegues aquí. Así que vamos despacio. Sartén delante de él. ¿Ves ahí mismo que se aclara? Y es porque muchos de estos paneles utilizan VA. Paneles que no se conocen. Para darle los mejores ángulos de visión, pero el TCL tiene el HVA panel y parece estar funcionando ligeramente mejor que el Hisense en lo que respecta a los ángulos de visión. Procederé a situarme nuevamente frente a estos dispositivos. Esta evidencia nos reafirma. Ahora, antes de empezar, hacer algunas pruebas. Como puedes ver aquí, ambos televisores están en modo cineasta. Y ambos de ellos son 80. Porcentaje de brillo. Así que solo para darte una idea de cómo funciona cada televisor mientras pasamos por estas pruebas. La primera prueba que queremos es HDR y las cosas. Estoy notando aquí. En vivo es eso. Puedo ver mucho más contraste en el TCL, pero puedo distinguir el césped un poco más definido en el Hisense. Ahora se detiene. Mira aquí. Parece que el TCL puede parecer un poco más claro en el cielo porque parece estar reflejando las nubes bastante bien, pero es difícil decirlo con esto. Demo particular, debido a que ambos televisores están haciendo un gran trabajo, es difícil determinar cuál es el mejor, así que voy a dejar que ustedes determinen cuál de acuerdo con este video, así que aquí está. Un segundo HDR. Prueba y definitivamente puede ver que el volumen de color es mucho mejor en el TCL que en el Hisense. Y el Hisense tiene un buen imagen, pero es más una imagen plana en comparación. Pero el TCL definitivamente está sacando a la luz mucho más de los azules, así como los rojos y los verdes, a pesar de que así es contra un RGB Mini-televisores LED. Ahora quiero detener esta escena de nuevo. Y lo más importante que puedo decir es que contraste justo en aquí comparado a la alto sentido acabado. Aquí ambos televisores están haciendo un gran trabajo, pero no puedes evitar notar que el color, el volumen y diferencia de contraste entre los dos televisores es muy débil, pero si usted mira esta demostración en particular, puedes ver que los colores son más naturales. En el TCL se compara con el alto sentido, pero, de nuevo, el alto. El sentido no es descabellado. Ahora demostraré un par de clips de algunos trailers de películas y podemos comentar sobre esto en los detalles para decirme lo que realmente te gusta. Y 24 fotogramas por segundo, ambos televisores parecen ser aproximadamente lo mismo. Yo diría porque ambos usan el Pentrónico 800. El procesador ahora desactiva el movimiento en ambas unidades para que podamos pasar por el menú de cada una. Así que TCL, si cambiamos abajo, se vuelve un poco más limpio. Si cambiamos a mediano, se puede ver que es suave. Fuera bastante. Bit, y luego si vamos al alto, es más como 60 fotogramas por segundo. Y entonces, esto es el modo de los cineastas. Y está hecho para que coincida con el contenido que planeas. Ahora sí, vamos a la costumbre, también podemos. Cambia la reducción de desenfoque y la reducción de jitter para que tengas control total sobre este televisor, pero vamos a restablecerlo por ahora. Aquí está la alta. Como tienes 9 años con el movimiento completamente apagado, podemos personalizarlo y esto te permite cambiar ese saliente al igual que el TCL. Entonces, en mi opinión, se ven bastante similares en general. Entonces tenemos película. Usted también tiene claro. Tenemos configuraciones estándar suaves y la posibilidad de regresar al estado de apagado si es necesario. Observando estos televisores cotejados, consideraría que el movimiento y su desempeño son considerablemente similares. Así que ahora vamos a echar un vistazo a los efectos de pantalla sucia y yo diría eso, el alto sentido. Parecía un poco más uniforme, pero tiene un poco de tono magenta, un poco como el antiguo LJC.
Ahora, si miras el TCL, tenemos un área pequeña aquí y hay un poco de magenta ligero al costado, pero no tan malo como el Hisense. Pero cuando se trata de uniformidad, creo que ambos televisores están bastante cerca, pero diría que el Hisense tiene un poco más que el TCL. A medida que entramos más en el área gris, definitivamente estoy notando un poco más de efectos de pantalla sucia en el Hisense en comparación. Así que eso es como mi opinión de lo que estoy viendo aquí en vivo. Ahora vamos a ver la floración en ambos televisores y diría ahora mismo en el modo 80% de cineastas que ambos televisores se ven muy similares. Ahora lo tenemos en modo vívido, pero vamos a aumentar la ISO de la cámara para que realmente podamos ver cómo funcionan estos televisores. Así que aquí estamos en modo vívido con ambos televisores y lo que puedo ver aquí en vivo es que la floración en realidad es bastante cerca de la misma. Pero noto que el TCL es mucho más natural en cuanto a los colores blancos, donde el Hisense todavía tiene un aspecto cálido incluso cuando está en modo vívido, pero puedo decir que la floración se ve bastante similar en ambos modelos. Pero dime lo que ustedes piensan en los comentarios a continuación. Así que esto es lo que llaman a prueba de pico de luminacy. Realmente es identificar lo diferente. Colores en ambos televisores y al mirar estos televisores juntos entre sí, definitivamente se puede ver la diferencia de volumen de color en el TCL. Pero una vez más, ambos televisores están haciendo genial. Ahora una cosa que puedo decir aquí es, cuando cambia en este modo, está mostrando el gradiente. Y el TCL, a mí, parece un poco más suave, pero lo haría. Dile eso en lo alto, ya que está haciendo realmente. Bueno también, así que te da una idea de cómo los colores pueden cambiar alrededor de estos televisores y con qué precisión puede producirlos. De nuevo, creo que TCL está haciendo un mejor trabajo. Ahora esto es una prueba de campo estelar. Y simplemente, básicamente muestra un montón de puntos en la pantalla para que puedas verlo moviéndose a través de los píxeles. Algo que he notado bastante es que el tiempo de tránsito en el modelo de Hisense no resulta tan rápido si lo comparamos con el de TCL. Otra cosa que estoy notando es solo un muy ligera floración en algunas de las diferentes áreas, pero de nuevo el Hisense está haciendo bien, pero la TCL está haciendo mejor. Ahora podemos comprobar el lujo. Y se parecen bastante a mí, pero sabes, todavía tienes las diferencias de color. Pero en cuanto a la resolución, creo que ambos parecen más o menos iguales. Ahora tenga en cuenta el Hisense es el televisor más pequeño. Tiene más píxeles en la misma cantidad de espacio, así que debería. Mira un poco mejor en lo que respecta a la claridad. Ahora estamos cambiando a 720p y además de las diferencias de color, parecen estar haciendo más o menos lo mismo. Hisense solo ligeramente mejor, pero en general. Estoy viendo los mismos resultados ahora. Con una resolución de 1080p se alcanza un punto ideal para el reescalado, ya que esta resolución suele ser la estándar para televisión cotidiana. Está en marcha. Perdar. Usted es la mayor claridad incluso. Si no lo haces, tenemos una señal 4K, pero ambos televisores me parecen iguales y ahora estamos en 4K y todo. Es roca sólida. No veo ningún reborde en los edificios ni nada parecido. Eso es todo. Los bordes están limpios en ambos televisores. De nuevo, tú. Solo tengo que hacerlo. Decide qué color te gusta en cuanto a los televisores. Ahora tenga en cuenta que ambos televisores todavía están en modo cineasta, por lo que verá un poco de salpicaduras en los controles de movimiento dentro del televisor, pero con suerte esto le dará una idea de qué esperar. Ahora guarda en mente el Hisense. Es un televisor más pequeño, por lo que debería ofrecer un poco más de resolución que el 70. 5 pulgadas TCL QM8L. Ahora pasaremos al PS5 y como puedes ver aquí, ambos televisores soportarán 4K hasta 100 y 20 Hz ambos. Support HDR. Así como 1080p a 120 Hz y HDR. Hice una prueba individualmente en su propio video y ambos televisores soportarán 1440p. En todo esto, la misma configuración, por lo que no importa con qué televisor vaya, obtendrá el mismo tipo de configuración de juego. Ambos AVS tienen esto. Barra de juegos así en el TCL. Usted tiene el contador de marcos. Así mismo. Como todos los ajustes en la parte superior. Y apoya sincronización gratuita AMD. Premium Pro TE. Tenga un objetivo. Puede cambiar a diferentes configuraciones de imagen, así como frecuencia de actualización verbal de baja latencia automática. Y tiene esto. Función overdrive y lo que hace es aumentar la calidad de la imagen. Pero desactiva la frecuencia de actualización verbal. También hay un mejorador de sombras y si vas a el menú puede tener el flotante. Frecuencia de fotogramas, además de que es compatible con HDG. Y tiene algunas de las características aquí abajo como la claridad del movimiento y el audio de juegos, ahora solo. Tenga en cuenta algunos de estos. Funciones no disponibles, porque voy a un intercambiador. Pero puedes cambiar los temas. En este televisor también el tablero de juegos UR9 también tiene el diferentes marcos. Así como DRVR, todo eso. Cosas en la parte superior y HSR. Sí lo tiene. Géneros de juego más. Puedes cambiar el aspecto del menú en él. ¿Cuál? Es bastante genial. Característica donde el TCL no tiene la opción. También tienes detalles oscuros. Brillo. Así como tu Cruise 2. Puede cambiar el color de la crosshair Y, si te vas, en más configuraciones. Este también soporta AMD FreeSync Premium Pro, así como tu visualizador de fotogramas como puedes ver allí.
Pero una cosa que no veo aquí es el lighting. Pero si vamos a la configuración del juego, tienes opción. Por contraste los niveles de negro y en la parte inferior es donde se gira el sincronización gratuita de ambos legados y activado. La forma de experimentar la cultura automovilística japonesa es donde el asfalto necesita tradición. Desde los picos de las montañas hasta las calles de las ciudades, este viaje de neón es uno que no se puede perder. Esta es una prueba de diálogo de TechSteve para comprobar la claridad del altavoz incorporado de este televisor. Sistema. Recomiendo un sistema de audio para películas, pero si te preguntas cómo suena con música, vamos a probarlos ahora. Gíralo para probar los altavoces de la televisión. Esta es una prueba de diálogo de TechSteve para comprobar la claridad del sistema de altavoces incorporado de este televisor. Recomiendo el sistema de audio para películas, pero si te preguntas cómo suena con música, vamos a probarlos ahora. Volvemos a probar esos altavoces de la televisión. Antes de terminar este video, solo quiero señalar algunas cosas aquí. En primer lugar, no me pagan por elegir una marca u otra. Estas son mis propias reseñas. Muchas empresas me envían televisores y quieren mi opinión honesta, así que es por eso que filmé estas imágenes para que puedan verla por vosotros mismos. Y no alteré ninguno de los contenidos. Todos los ajustes fueron exactamente lo que te mostré. Si tuviera que elegir uno de estos televisores ahora mismo, optaría por el TCL QM8L y es por eso que definitivamente pude ver el volumen de color gracias a la tecnología SQD Mini-LED que también tiene más demisonas locales, por lo que el contraste fue un poco mejor en general, pero podría dañar un poco el televisor. Noté en el UR9 que podía ver algunas sombras. Un poco. Mejor en eso. Y parece que lo es. Un poco más. Aspecto natural. En general, pero para algunas personas a las que les gusta esa alta saturación, el TCL se puede reducir un poco. Y también quiero decir que este televisor lo es. ¿Primera generación o segunda? Generación, algo así. Y todavía está. Listo para ir, a mucha gente les va a encantar esta televisión. Especialmente si eres un fanático del alto sentido. No lo hago. Realmente tengo mucho malo que decir al respecto, creo. Es una gran televisión, pero si los comparaba, yo iría con el QM8L, todo lo que estoy viendo y todo lo que TCL ha estado haciendo. Últimamente creo que están dando un John Run. Y Hisense está definitivamente justo detrás de ellos, pero en algunos modelos no tan buenos. Así que esa es mi opinión. Déjame un comentario abajo y dime lo que piensas. ¿Has hecho alguna investigación? ¿Has estado mirando a otros? Opiniones de la gente. Yo lo haría. Me gusta saber que soy el técnico Steve. Gracias por ver y te veré en el próximo video. Pause. Peace.